Les damos la bienvenida a esta segunda cápsula llamada Violencia y discriminación basada en el género y mecanismos para la prevención. Para comenzar, respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué es la violencia basada en género? Se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. Las estructuras desiguales de poder basadas en este contexto propician y perpetúan la violencia, la cual está mayormente direccionada hacia las mujeres, las diversidades sexuales y de género, como también en algunos casos hacia los propios hombres. Esta se reproduce mediante la naturalización y normalización de las desigualdades, como también, bajo la lógica del castigo hacia quienes no cumplen con los mandatos de género. De tal manera, operan lógicas de poder y control sobre una persona o grupos de personas. ¿Sabías que muchas situaciones de violencia de género se pueden considerar como una violación a los derechos humanos? Según la ONU, la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos. Para profundizar más sobre esta temática, te recomendamos revisar el material disponible en el aula virtual. A continuación, presentamos los diferentes tipos de violencia de género que existen. Violencia física. Es un acto que intenta provocar o bien provoca dolor o daño físico. En su forma más extrema, puede llevar al feminicidio o al asesinato por razón de género. Violencia psicológica. Son conductas amenazantes que no necesariamente implican violencia física o abuso verbal. Sin embargo, pretende generar miedo a través de la intimidación y la manipulación de la persona afectada. Violencia económica. Es un daño a la capacidad de generar ingresos, desarrollar una actividad económica o limitar la administración patrimonial, lo cual genera un desmedro en la autonomía económica. Violencia sexual. Es cualquier acto sexual, tentativa de consumarlo u otro acto dirigido contra la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independiente de su relación con la víctima, en cualquier ámbito. Los tipos de violencia sexual van desde el acoso hasta el abuso y la violación, siendo estos últimos un delito. Violencia simbólica. Es un tipo de violencia implícita que se ejerce mediante símbolos, mensajes e ideas bajo la lógica dicotómica de la dominación y la subordinación que se expresan en un contexto determinado. Al ser una violencia implícita, posee una tendencia a ser invisibilizada. Ejemplos de estas manifestaciones es la publicidad estereotipada y la comunicación sexista. ¿Qué es la discriminación en razón del género? Es toda distinción, exclusión o restricción que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos humanos y la legislación de cada Estado en la materia. Esta se reproduce y fundamenta total o parcialmente en la deslegitimación de las características sexuales, la orientación sexual, la identidad de género y o la expresión de género de una persona. La máxima expresión de la discriminación basada en el género son los crímenes de odio contra grupos históricamente excluidos. Un ejemplo de discriminación es la no contratación laboral bajo argumentos basados en la identidad de género u orientación sexual de una persona, o nuestra institución no está preparada para contratar a una persona trans. ¿Por qué es importante reconocer cuando estamos en presencia de hechos de violencia de género? La violencia de género es calificada por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia mundial, dado que es una problemática social que afecta de forma transversal a todas las sociedades. En ese sentido, requiere de una ciudadanía activa y comprometida, capaz de identificar cuando un hecho debe ser condenado y actuar oportunamente para proteger a las víctimas, garantizando en forma primordial el acceso a la justicia. En relación a lo visto en esta cápsula de video, nos hacemos la pregunta: ¿cómo prevenir la manifestación de la violencia de género y promover relaciones igualitarias? Para prevenir las manifestaciones de la violencia y discriminación de género es necesario contar con mecanismos que propicien la transformación sociocultural. Dentro de estas acciones se distinguen: acciones propias del Estado. Es deber de los Estados adoptar medidas específicas para fomentar el acceso a la información, la sensibilización, la educación, la dictación de normativas y la disponibilidad de recursos para su concreción. Acciones individuales.
Es deber de la ciudadanía involucrarse proactivamente en procesos de transformación sociocultural que favorezcan el respeto y protección de los derechos humanos. Es importante contar con los conocimientos necesarios para ayudar oportunamente a las personas que lo requieran y promover relaciones igualitarias que estén en coherencia con los principios democráticos de la sociedad actual y el compromiso por los derechos humanos. Para más información te recomendamos revisar el material disponible en el aula virtual.